Octava. Soy Ricardo Rafael. Me da mucho gusto que nos acompañe este lunes, o que me permita más bien a mí acompañarle en su vida cotidiana, en estas horas donde el día hace parte y uno reposa parte de la información que se tiene, le agrega valor, le agrega análisis. Usted la conoce, Sixchela Cisneros, acompañado varias veces en este espacio, incluso me ha ayudado a conducir el espacio cuando no he estado, pero hoy la tengo invitada por su otro costado, no el de periodista, sino el de activista. El día de ayer tuvo una participación importante, la Cruzada por Nosotras, justamente como día previo a esta jornada contra la violencia que enfrentan las mujeres. Sixchela Cisneros, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto, digo, qué lástima que no puedo estar allá, pero voy corriendo como a la marcha, pero bueno, nada más reportándome. ¿Pero sí vas a llegar a las 5? Sí, sí, sí. No te entretengo, oye, ¿ya se empieza a juntar Ronchita? Sí, sí, Sí. sí, ya la banda está muy prendida. Bueno, a ver, vamos despacio. Si quiere, arranquemos con el día de ayer. Organizaste esta jornada Cruzada por Nosotras. Les fue muy bien. ¿De qué se trató? ¿De qué fue? Sí, la Cruzada con Nosotras era, bueno, empezó el día de ayer, porque todavía el día de hoy seguimos recibiendo imágenes, pero en principio la idea era que tú desde tu casa, en tu oficina, en algún lugar público, pusieras una cruz rosa. En el día después, en la página del día después podías descargarla, pero tú podías hacerla de papel, de madera, de lo que quisieras, y la pusieras en algún lugar público, le tomaras una foto, etiquetaras al día después con los hashtags Cruzada con Nosotras y Ni Una Menos, para que con esas fotos nosotros pudiéramos hacer un mapa de México de cómo a muchas y a muchos nos preocupa la violencia de género, pero además también como una forma de visibilizar y de arropar y de acompañar a los familiares de víctimas de violencia y de feminicidios. Aquí en la Ciudad de México específicamente nos lanzamos al Monumento a la Madre, hicimos una cruz enorme rosa de 15 por 8 más o menos, de 15 metros por 8 metros, y con el hashtag Ni Una Menos, acompañada. Sí había gente de organizaciones y familiares de víctimas, pero en su mayoría fue gente que llegó al Monumento a la Madre a pedir estos stickers que habíamos impreso, pero también ayudarnos a pintar. Al final hasta las policías de la Ciudad de México se terminaron tomando sus fotos en la cruz con las playeras. O sea, fue algo súper bonito, porque en el día después lo que creemos es eso, que necesitamos que estas acciones sean como muy solidarias, y que todas y todos nos demos cuenta que estamos participando en la violencia en contra de las mujeres todos los días, y que además pues abracemos a todas esas víctimas de violencia y les digamos: aquí estamos, no vamos a dejar de exigir justicia hasta que ustedes la obtengan, porque pues los datos son tremendos, ¿no? O sea, somos el primer lugar con feminicidios en América Latina, ¿no? Ya solo ese dato tendría que ponernos a temblar y a hacer algo. Y entonces, pues lo del día después es eso, justo, hacer algo. Y ayer mucha gente se volcó en redes sociales a mandarnos sus fotos. Solo en Twitter nos mandaron más de 2,000, hasta ayer a las 8 de la noche, porque ahorita la seguimos contabilizando, teníamos más de 2,000 fotos de todo el país, de la gente poniendo sus cruces en todos lados, haciendo sus cruces, niñas de 6 años haciendo su cruz y pegándola en su casa, ¿no? Y en principio lo que creemos con esto es que el primer paso es dialogar y darnos cuenta del problema. Entonces, ya que nos dimos cuenta del problema, entonces veremos cómo podemos empezar a resolverlo, ¿no? Y pues eso, muy emocionados y emocionadas todas en el día después, porque la gente se sumó, y el día de hoy, pues ahí vamos para la... Sí, hace un momento estuvo con nosotros aquí en la Octava la senadora Citlali Hernández. Y decía, yo diría con bastante tino, que quizá el tema de la violencia contra las mujeres y en general el tema del desequilibrio por razones de género es hoy políticamente el más interesante, el más relevante de la generación más joven. Me encantaría una reacción a propósito de tu lado. ¿Sí crees que la política en realidad ahí está colocando hoy la mirada como no la había colocado nunca? Pues mira, creo que más bien tanto los colectivos como las organizaciones feministas hemos logrado impulsar estos temas. Tampoco es como que el gobierno haya dicho, uy, me encanta hablar de género y de cómo 9 de cada 10 feminicidas siguen en la calle, porque en este país vivimos rodeados de impunidad.
pero sí creo que hay un poder importante, no solo en México, sino en toda América Latina, de mujeres, y sí, como bien dice la senadora, muchas de ellas mujeres muy jóvenes, impulsando los temas de género, y a mí personalmente me emociona un montón que estas mujeres se atrevan, y me hayan jalado a mí también a atreverme a decir muchas cosas que nos guardamos muchos años y con las que vivimos muchos años, de todas estas violencias en las que las mujeres estamos sufrimos todos los días. O sea, hablas del fin del silencio. Es decir, en realidad lo que estamos viendo es un volcán que hace erupción y que rompió un silencio asegurado durante demasiadas generaciones. Sí, eso es, y me emociona un montón. Nosotros hicimos un corto documental que se llama Nosotras, y lo pueden ver en la página del día después, que de eso habla. Es una cadena de violencia que tiene como último eslabón el feminicidio, ¿no? Pero hemos vivido con todo este silencio y hemos vivido con toda esta violencia las mujeres y en gran parte los hombres ejerciéndola, pero no como únicos sujetos de quienes nos violentan, ¿no? También nos han educado de una manera que en este país mujeres y hombres violentamos a las otras mujeres porque nos han enseñado que las mujeres son sumisas y los hombres son poderosos y hay que hacerles caso. Entonces es algo bien estructural y de mucho tiempo con lo que tenemos que romper, y me emociona muchísimo que haya muchas mujeres diciendo hasta aquí. Cuando alguna de las manifestaciones recientes en Reforma vimos a este fulano que se robó la noticia cuando le pegó a un reportero. Y de pronto la historia entre dos varones, un agresor y un reportero, se llevó los titulares, y la protesta o las causas de la manifestación de mujeres se perdieron. No es un hecho aislado. Apenas la semana pasada vimos en la Universidad Nacional Autónoma de México una manifestación también de mujeres estudiantes que llevaron un pliego petitorio a la rectoría, y minutos después una manifestación sobre todo de varones. Yo no alcancé a ver mujeres, aunque dicen que otra vez se llevaron la nota por su violencia. Es decir, frente a la necesidad de pacificar de las mujeres, la necesidad de los varones de imponer su violencia. Temo por la marcha de hoy. Es decir, ya se está volviendo como un ejemplo de nuestra realidad cotidiana lo que está pasando en estas marchas. Las mujeres pidiendo pacificar, combatir la violencia, y grupos justamente en la posición contraria que también han roto el silencio de su machismo y que se están expresando a viva voz, con la voz más alta que pueden emitir. Sí, creo que en la marcha de hoy puede haber este tipo de incidentes, ¿no? Sin duda. Aún así, yo creo que tendríamos que conocer a cada una de estas personas, y sobre todo yo más bien que a las que no criminalizaría son a las mujeres, porque hay un punto en el que seguramente esas mujeres han vivido tanta violencia o tanta exclusión que reaccionan de esta manera. Y en lugar de estar platicando de las paredes y los cristales, deberíamos de estar platicando de toda esa violencia que han tenido que aguantar todos los años estas mujeres. Creo que las dos, o sea, yo no coincido ni el día después tampoco con esta forma de manifestarse, pero sé que existe, y también sé que hay gente, sobre todo mujeres, muy cansadas allá afuera alzando la voz. Y más allá de que se pinte un hotel, o que además ahora ya los tapearon todos para que justo no suceda algo así, deberíamos empezar a hablar cómo estamos educando a nuestras hijas, a nuestros hijos, como la alerta de género no nada más es de lanzar una alerta de género, sino hablar de prevención, sino trabajar con los niños, con las niñas, con los jóvenes, dar más información, hacer materiales más atractivos, una modificación total de la estructura, y no nada más enfocarnos a que si rompieron 3, 4 ventanas y quemaron algo, ¿no? Ahora, tú decías que no ves el gobierno como plena conciencia, pero déjame romper una lanza. Hoy en la mañana me llamó la conferencia cotidiana el presidente, porque, bueno, el primer capítulo de la conferencia fue dedicado casi por entero a todas las áreas del gobierno federal dedicadas a la causa de la mujer, comenzando por la Secretaría de Gobernación, CONAVIM, Mujeres, etcétera. Y lo que sí alcancé a ver, déjame someterlo a tu criterio, es una suerte de coordinación entre instancias que yo no había visto en el pasado. Es decir, había visto esfuerzos aislados, pero no como músculo conjunto. ¿No lo celebras
cifras? Es decir, que esté habiendo mayor coherencia en la política pública. Sí, totalmente. Pero también lo único que tendríamos que dejar claro es que ese es su trabajo, ¿no? No podríamos pedirles mucho menos que eso en un país donde matan a 9 mujeres todos los días, ¿no? Y donde 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras al salir a la calle. Entonces, lo menos que puedes pedir es que las instituciones estén coordinadas. Aún así, bueno, de lo que teníamos, pues sí, ahí vamos, ¿no? Caminando. Lo que no me gustaría, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, es que la alerta de género se quede solo en eso, en un anuncio de estamos muy mal, como ha sucedido en otros estados, y justo revisaba las cifras de Morelos, ¿no? O sea, tienen alerta de género y el feminicidio no ha parado y la violencia y los abusos sexuales tampoco, todos van incrementando. Entonces, el poner una alerta de género tiene que ir acompañado de otras cosas, ¿no? No nada más eso. Me agrada que por fin hayamos dicho sí tenemos un problema, pero no nos podemos quedar en esa exigencia nada más. Ixchel Cisneros, esta cabina, este estudio te esperan pronto, en cuanto esta semana corra y tus actividades te lo permitan. Te esperamos aquí para seguir dialogando. Ixchel, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No, muchas gracias. Además de la marcha, a las 5 sale otra marcha, a las 6 del Monumento a la Revolución. Igual va a coincidir con la marcha masiva. Esto del Monumento a la Revolución es de madres que están buscando justicia para sus hijas asesinadas. Y nosotros, desde el día después, a las 8 de la noche, vamos a mostrar el corto documental Nosotras, ahí en el atrio de San Francisco, atrásito de la Torre Latinoamericana, así que les esperamos. No paras, Ixchel Cisneros. Muchísimas gracias. Bye. Saludos.